Hola, nuestro equipo está conformado por Abril Andrea Barrón Soto, José Guadalupe Correa Macías, Victoria Huerta Navarro y Wendy Yajaira Montoya Martínez. Venimos a presentar el proyecto final de la materia de controladores para señales biomédicas, la cual trata del termostato. La problemática que queremos resolver surgió en la clínica donde hicimos el servicio social, pues nos percatamos que controlar la temperatura era esencial para las actividades realizadas dentro. Esto lo hacían los médicos y al no tener su sistema muescas para permitir que se supiera el valor exacto, debían estar checando constantemente para modificarla cuando se requiriera. Para darle solución a esto, como equipo pensamos que era una buena manera el implementar un termostato que trabajara de forma independiente con alarmas que permitieran indicar el estado de la temperatura, ya sea alto o bajo, y así permitiera al personal ocuparse en tiempo completo a sus actividades médicas, dándole una mejor atención a los pacientes. No sin antes empaparnos de la información necesaria sobre los componentes. Fue entonces cuando dimos cuenta que desde 1620 el inventor holandés Cornelius Drebbel ideó un horno para incubar los huevos cuya temperatura estaba controlada por un termómetro de mercurio y un tiro que dejaba pasar más o menos aire caliente según fuera el caso. Más de 200 años después, Albert Hurst patentó en Estados Unidos un regulador para hornos que estaba controlado por un termostato eléctrico. 110 años después, Mark Honeywell incorporó un reloj que ajustaba automáticamente la temperatura para la mañana siguiente, es decir, un termostato programable. Entre 1980 y 1990 nacieron los primeros termostatos con paneles digitales y botones de programación. Otro de los elementos que necesitamos para resolver la problemática fue un microcontrolador, que es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central de procesamiento, memoria RAM, ROM, así como puertos de entrada, salida y periféricos. Todo esto forma en conjunto lo que se conoce como una microcomputadora. Dos ingenieros de Texas Instruments crearon en 1971 el TMS-1000, que era un microcontrolador con una función de ROM y RAM. En 1976, Intel introdujo el 8048, que se usó como procesador de teclado de la computadora personal IBM. En 1980, el 8051 se convirtió en una de las familias de microcontroladores más populares. De hecho, las variaciones de la arquitectura de este se siguen produciendo hasta el día de hoy. En 1990, los microcontroladores con memorias eléctricamente borrable y programable, tales como la memoria flash, se hicieron disponibles. Fue hasta 2010 cuando Atmel anunció un microcontrolador flash en un paquete de medición de 2x2 milímetros. Estos microcontroladores son los suficientemente pequeños y baratos para utilizarse en productos como juguetes y cepillos de dientes. Una vez conocido esta información, llegamos a los objetivos, los cuales son realizar un código en lenguaje C que lleve a cabo las funciones de un termostato. Primeramente, capturar por medio de un teclado matricial la temperatura que ingrese el usuario, capturar la temperatura proveniente de un sensor de temperatura, comparar estas mediante la modulación de ancho de pulsos y encender o apagar el actuador según sea el caso. Implementar un sistema de alarmas y finalmente enviar a otro microcontrolador mediante comunicación serial el estado del termostato. Los componentes que se utilizaron para esto fue el Arduino Uno, que es una placa de microcontrolador de código abierto basada en el microchip ATmega, y en este proyecto se utilizaron dos microcontroladores que se comunican a través de comunicación serial entre ellos. Se manda el estado del sensor, que se utilizó en este caso el LM35, cuya salida es analógica, es decir, que proporciona un voltaje proporcional a la temperatura en un rango de menos 55 hasta 150 grados centígrados. En este proyecto se utilizó para medir el voltaje del ambiente y hacer la comparación con la temperatura deseada. Otro elemento que se utilizó fue la pantalla de cristal líquido o LCD, que está formado por un número de píxeles en color o monocromo colocados delante de una fuente reflectora. En este proyecto se usó para mostrar la temperatura ingresada por el usuario y la censada por el LM35 y el estado final. Después tenemos los actuadores, el cual primeramente es un foco cuya intensidad está modulada por el PWM y este está destinado a actuar cada vez que haya una diferencia entre la temperatura ambiente y la que ha ingresado el usuario, con la finalidad de igualar las temperaturas dándole calor al sistema. El segundo actuador es el ventilador, el cual se verá simulado a través de un motor DC girando para indicar que se debe enfriar el sistema debido a que la temperatura ambiente será mayor que la temperatura que ingresa el usuario. Código y simulación. Bueno, para eso necesitamos dos Arduinos. El primer Arduino se va a encargar del ADC, de la lectura del termostato. A su vez está configurado para la pantalla LCD.
y para el teclado matricial, para que el usuario y la temperatura del sensor pues siempre estén en comparación, y tiene la comunicación serial para el envío y recepción de datos. En el segundo Arduino vamos a tener lo que son los LEDs que nos van a indicar los estados, el ventilador, el foco y las alarmas. A la vez también tiene la comunicación serial. Bueno, esta es la configuración del ADC. Hicimos dos funciones donde uno va a inicializar y el otro va a hacer una lectura, y está a un escalador de 64 y se configuró en el canal 3. Bueno, para la lectura del ADC tuvimos que hacer unas modificaciones, dado que pues nosotros nomás lo trunquemos para 2 decimales, y pues así para evitarnos todos los decimales que genera. Bueno, para la captura de números, como mencionamos, se va a usar un teclado matricial, como aquí se puede ver. Nosotros usamos el puerto D y el puerto B. En el D pusimos las dos columnas y las otras dos columnas últimas son del puerto B. Entonces, por cada tecla que se digite se va a llamar a memoria, y en memoria se va a guardar en un vector, dependiendo si se está hablando de enteros o decimales. Bueno, esto va a ser la asignación de unidades, donde nos va a decir si el entero es una decena, una centena o una unidad, y a su vez los decimales si son enteros, unidades o decenas. Bueno, aquí se configuró la comunicación serial a una transmisión de 9 bits. Y pues aquí se muestran las funciones para la recepción y el envío de caracteres. Esta es la inicialización del PWM, que lo estamos configurando a un PWM Fast Mode a 9600 baudios con un escalador de 255 de 8 bits. El envío y la recepción de los datos, así como también el estado, vamos a manejarlo en esta plantilla. Antes que nada vamos a ver que nuestro primer Arduino empieza leyendo solamente el ADC y la temperatura del usuario, y siempre va a estar sondeando la fila 4. Desde un principio estamos esperando el que se presione la tecla de 11. Al principio está igualada a 1, entonces siempre va a estar haciendo esto. Una vez que se presiona, aquí podemos ver que vamos a habilitar y deshabilitar varias banderas, las cuales sirven para el funcionamiento del mismo. Y también vamos a reiniciar las variables para capturar una nueva temperatura cada vez que se presione este botón. Asimismo, vamos a poner en el LCD que se ingrese la temperatura que queremos llegar. Una vez que podemos escribir la temperatura, al presionar la tecla igual, vamos a hacer el cálculo de esta temperatura en cuestión de decimales, centenas y unidades, y la vamos a mandar. Una vez hecho esto, vamos a entrar a esta función, que es donde ya puedo compararlas, una vez que se habilitó anteriormente, y vamos a mostrarlas para que se esté actualizando siempre la temperatura que se va ingresando del LCD y del sensor. Entonces vamos a mandar un carácter a través de la función enviar un carácter. Para esto, primero vamos a hacer una diferencia entre la temperatura del usuario y la que estamos censando. Digamos que, por ejemplo, queremos una temperatura de 10 y estamos midiendo 5. Entonces, técnicamente tendríamos que enviar al ADC, al otro Arduino, un 5. Para esto, aquí tenemos un 5, pero esto es en un valor ASCII. Entonces, al sumarle un valor de 0 en ASCII, vamos a ver que tenemos esto. Al principio tenemos un 5 en ASCII, pero al sumarle nosotros un 48, tenemos prácticamente un 53. Y que si podemos ver es el carácter 5, que es lo que estamos queriendo. De esta manera, pudimos enviar así los datos. Una vez enviado ese 5, en el otro Arduino vamos a ver que nuestra primera función va a ser el recibir ese dato que estamos enviando, y vamos a obtener la frecuencia o el tiempo en alto del PWM al mínimo para que siempre esté funcionando, pero muy tenuemente, como ahorita lo vamos a ver en la simulación. Igual aquí prendemos y apagamos los LEDs que vamos a estar poniendo de estados, y vamos a hacer una conversión a entero de ese dato. El dato que estamos recibiendo le estamos también restando ahora el carácter que le pusimos. Entonces ahora
la conversión de datos vamos a tener un 5. Y de esta manera preguntamos que si es mayor o menor al grado que queremos o al cierto rango que vamos a estar esperando. Hacemos que se inicialice otra vez la alarma del siguiente y vamos a enviar un carácter M, donde por ejemplo aquí estamos teniendo que es una temperatura alta y vamos a prender el ventilador y vamos a prender también sus diferentes estados. Y por el lado contrario, si la temperatura va a ser menor, entonces vamos a enviarle a nuestro otro Arduino una letra H para que haga unas determinadas funciones. Aquí estamos truncando el valor que estamos recibiendo para que el ciclo del trabajo llegue a un 98% máximo, sin importar si aumenta más o no la temperatura. Esto es para que no haya ningún problema también. Y vamos a estar enviando también constantemente unos caracteres que sirven para que nuestra Arduino Uno no se trabe. Igual aquí vamos a ver las alarmas que usamos para que estén prendiéndose y apagándose y mostrando los mensajes. Entonces vamos a ir a la simulación. Entonces procedemos a correr la simulación. Entonces aquí vamos a ver la temperatura actual y la del usuario. Si aquí vamos aumentando la temperatura, podemos apreciar cómo también se va reflejando en el LCD. Entonces no podemos apretar nada por protección del termostato hasta que le apretemos al botón de 11. Una vez que le apretamos a nos va a pedir que ingresemos la temperatura. Ahorita pongámosle, por ejemplo, una temperatura menor, digamos unos 15.12. De esta manera, la temperatura va a ser mayor, la que se está sensando, y la que queremos es menor. Entonces, el ventilador se va a activar y va a mandar una alarma y va a estar sonando para alertarnos de que esa temperatura es demasiado alta y el ventilador se va a poner en on. Como estamos viendo aquí, está ocurriendo que el ventilador se está prendiendo y la temperatura es demasiado alta. Entonces esta la comenzamos a bajar para que llegue a un nivel estable y de esta manera se prende un LED que nos diga que es estable. Entonces si la bajamos, por ejemplo, vamos a ver que va a proceder a encender el LED. Y dependiendo la diferencia de grados que se encuentre la del actual y la del usuario, el ciclo de trabajo va a ir aumentando y este LED se va a ir encendiendo más y se va a ir calentando más. Como vamos a ver ahorita, va a aumentar el ciclo de trabajo y el LED se va a encender más. Aquí aumento el ciclo de trabajo, el LED se ve un poco más brilloso. Les voy a bajar un poquito más y nos está diciendo que la temperatura del foco, bueno, está poniendo que es demasiado baja y está prendiendo el foco. Entonces igual les comento que pues eso sería todo. Aquí vemos que la temperatura ya otra vez es mayor y el ciclo de trabajo está al mínimo y el ventilador está funcionando y nos está mandando las alertas de que está demasiado alta la temperatura y está prendiendo el ventilador. Y pues nada, eso es todo por la simulación.